Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y repasando cuál es el jugador más caro al día de hoy en 2024 de cada liga del mundo. Hicimos esto con cada uno de los países, eran más de 200, en estos casos no se puede recabar la información de cada una de las ligas, pero sí les aseguro que al menos más de 125 ligas vamos a estar repasando según Transfer Market cuál es su futbolista más costoso en la actualidad. Así que espero que les guste mucho este tipo de videos, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita y que además me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la primera liga del mundo. En la primera división del fútbol albano nos encontramos con Arinaldo Rapaj, un futbolista albano de 22 años que es volante y juega en el Partizani con una cotización de 650.000 euros. En Alemania, por ejemplo, en la Bundesliga, nos encontramos con Harry Kane y con Jamal Musiala, ambos del Bayern Múnich con un valor de 110 millones de euros. En la Bundesliga 2, la segunda división, nos encontramos con Can Uzun, delantero centro turco de apenas 18 años que juega en el Nuremberg y tiene un valor de 8 millones de euros. En la Bundesliga 3 nos encontramos con Abdoulaye Camara, volante francés de 19 años que juega en el Borussia Dortmund 2 a cambio de 1,5 millones de euros de cotización. En Andorra nos encontramos con Albert Algañarás, delantero centro argentino de 25 años que juega en el Inter de Escades y tiene una cotización de 350.000 euros. En la primera división de Angola nos encontramos con Jonathan Rubio Toro, volante de 27 años, hondureño, que juega en el Petro de Luanda y tiene una cotización de 400.000 euros. Por ejemplo, en el fútbol de Arabia Saudita nos vamos a encontrar con Neymar Jr., que juega en el Al Hilal y tiene una cotización de 45 millones de euros. Y en la segunda división del fútbol árabe nos vamos a encontrar con Aris Bekebla, volante argelino de 30 años que juega en el Ohod Club y tiene una cotización de 2,5 millones de euros. En la primera división de Argelia nos encontramos con Youssef Belaili, extremo izquierdo argelino de 31 años que juega en el Mac Arger y tiene una cotización de 1.800.000 euros. En la primera división del fútbol argentino nos encontramos con Claudio el Diablito Echeverri, el volante de 18 años que juega en River Plate con una cotización de 12 millones de euros. Y en la segunda división del fútbol argentino nos vamos a encontrar con Facundo Garcés, el defensor central de 24 años que juega en Colón de Santa Fe con una cotización de 3 millones de euros. En la primera división de Armenia nos vamos a encontrar con Kamohov Hanigyan, lateral derecho armenio de 31 años que juega en el Aramat Armenia con una cotización de 800.000 euros. En la primera división del fútbol australiano nos encontramos con Jamie McLaren, delantero centro de 30 años australiano que juega en Melbourne City y tiene una cotización de 1.800.000 euros. En la primera división de Austria nos encontramos con Strahinja Pavlovic, defensor central de 22 años serbio que juega en el Red Bull Salzburgo y tiene una cotización de 25 millones de euros. En la primera división de Azerbaiyán nos encontramos con Leandro Andrade, volante de 24 años, nacido en Cabo Verde, que juega en el Karabakh y tiene una cotización de 1.200.000 euros. La primera división de Bangladesh nos encontramos con Robinho, volante brasileño de 28 años que juega en el Bahamun Kings y tiene una cotización de 800.000 euros. La primera división del fútbol belga nos encontramos con Bilal El Khanous, este volante de 19 años marroquí que juega en el Genk con un valor de 22 millones de euros. En Bielorrusia nos encontramos con Vladislav Morozov, delantero centro de 23 años que juega en el Dinamo Minsk y tiene una cotización de 900.000 euros. En la primera división de Bolivia nos encontramos con Leonel López, el volante de 29 años mexicano que juega en The Strongest y tiene una cotización de 1,5 millones de euros. En la primera división de Bosnia nos encontramos con Renan Oliveira, delantero centro de 26 años brasileño que juega en el FK Sarajevo con una cotización de 1 millón de euros. En la primera división del fútbol brasileño nos encontramos con Hendrick, el delantero centro de 17 años de Palmeira, que tiene un valor de 45 millones de euros. Y en la segunda división de Brasil, en la Serie B, nos encontramos con João Paulo, el portero de 28 años de Santos, que tiene un valor de 7 millones de euros. En Bulgaria nos encontramos con Bernat Tepetki, un extremo derecho de 26 años que juega, o mejor dicho, nació en Ghana, juega en el Ludogorets de Bulgaria y tiene una cotización de 5 millones y medio de euros. En Camboya nos encontramos con Jonathan,
delantero centro de 26 años, nacido en Brasil, que juega en el Visaka y tiene una cotización de 350.000 euros. En Canadá nos encontramos con Kawasi Poku, volante de 20 años, nacido en Canadá, que juega en el Forge y tiene una cotización de 300.000 euros. En Qatar nos encontramos con el italiano Marco Verratti, el volante que juega en el Al Arabi y tiene una cotización de 25 millones de euros. En la primera división de Chile nos encontramos con Alexander Aravena de la U Católica y con Damián Pizarro de Colo Colo, uno de 21 años, el otro de 18 y ambos con un valor de 5 millones de euros. En la Superliga China nos encontramos con Oscar, el volante brasileño de 32 años que juega en el Shanghai Port y tiene una cotización de 5 millones de euros. En China Taipei, también conocida como Taiwán, nos encontramos con Ángel Samuel, delantero centro de 27 años, nacido en China Taipei, que juega en el Tainan City y tiene una cotización de 300.000 euros. En Chipre nos encontramos con Ivica Jusovic, un portero croata de 28 años que juega en el Pafos y tiene una cotización de 3 millones de euros. En la primera división del fútbol colombiano nos encontramos con Daniel Ruiz Rivera, volante de 22 años que juega en Millonarios con una cotización de 3 millones y medio de euros. En Corea del Sur nos encontramos con Jesse Lingard, el volante inglés de 31 años que fichó hace poco por el Seúl y tiene una cotización de 6 millones de euros. En Costa Rica nos encontramos con Joel Campbell, el extremo derecho de 31 años que juega en el Alajuelense y tiene una cotización de 1,5 millones de euros. En Croacia nos encontramos con Martín Baturina, el volante de 20 años croata que juega en Dinamo Zagreb con una cotización de 18 millones de euros. En Dinamarca nos encontramos con Kamil Gravara, el portero de 25 años nacido en Polonia que juega en el Copenhague y tiene una cotización de 11 millones de euros. En la primera división del fútbol de Ecuador nos encontramos con Kendrick Páez, el volante de 16 años que juega en Independiente del Valle y tiene una cotización de 10 millones de euros. En Egipto nos encontramos con Siso, el extremo derecho de 28 años nacido en Egipto que juega en el Zamalek con una cotización de 5 millones de euros. En El Salvador nos encontramos con Kevin Chaurán, delantero de 28 años, nacido en México, que juega en el Once Deportivo con una cotización de 300.000 euros. En los Emiratos Árabes Unidos nos encontramos con el español Paco Alcácer, delantero de 30 años que juega en el Emirates Club y tiene una cotización de 7 millones de euros. En Escocia nos encontramos con el japonés Kyogo Furuhashi, de 29 años, delantero centro, que juega en el Celtic y tiene una cotización de 15 millones de euros. En Eslovaquia nos encontramos con Aleksandar Popovic, portero de 24 años, nacido en Serbia, que juega en el Dunajska Streda y tiene una cotización de 2 millones de euros. En Eslovenia nos encontramos con Timimax Smik, un volante de 25 años, nacido en Eslovenia, que juega en el Olimpija y tiene una cotización de 1,5 millones de euros. En España, evidentemente, nos encontramos con Jude Bellingham, el volante inglés del Real Madrid, con una cotización de 180 millones de euros. Y en la segunda división del fútbol español nos encontramos con Javi Puado, el volante de 25 años que juega en el Español de Barcelona con una cotización de 8 millones de euros. En Estados Unidos, la MLS, nos encontramos con el argentino Lionel Messi, que juega en el Inter de Miami y tiene una cotización de 35 millones de euros. En Estonia nos encontramos con Bouran Mafomba, defensor central de 24 años que juega, o mejor dicho, nació en Mali, juega en el Levadia y tiene una cotización de 350.000 euros. En la primera división de Filipinas nos encontramos con Akito Saito, defensor central de 24 años, japonés, que juega en el Kaya y tiene una cotización de 175.000 euros. En la primera división de Finlandia nos encontramos con Topi Keskinen, extremo izquierdo de 20 años, nacido en Finlandia, que juega en el Helsinki y tiene una cotización de 700.000 euros. En la primera división de Fiji nos encontramos con Nabil Beg, volante de 19 años, nacido en Fiji, que juega en el Va Fútbol Club con una cotización de 200.000 euros. En la primera división de Francia, en la Ligue 1, nos encontramos con Kylian Mbappé, 180 millones es la cotización del jugador del Paris Saint-Germain. Y en la segunda división de Francia nos encontramos con Benjamin Bonjour, volante de 22 años, marroquí, que juega en el Saint-Étienne y tiene una cotización de 4 millones de euros. En Gales nos encontramos con Declan McManus, escocés de 29 años, delantero centro, que juega en The New Saints y tiene una cotización de 225.000 euros. En Georgia nos encontramos a Georgi Sitaishvili, un extremo izquierdo de 23 años, nacido en Georgia, que juega en el Dinamo Batumi con una cotización de 800.000 euros. En Ghana nos encontramos a Abbas Samari Salih, un volante de 19 años, nacido en Ghana, que juega en el Accra Lions y tiene una cotización de 200.000 euros. En la primera división de Gibraltar nos encontramos con Kun Temenuskor, un delantero centro de 24 años que juega en el Lincoln Red Imps con una cotización de 200.000 euros. En Grecia nos encontramos con David Carmo, el defensor central de 24 años portugués
que juega en el Olympiacos con un valor de 14 millones de euros. En Guatemala nos encontramos a Gerardo Gordillo, el defensor central de 29 años, que juega en Comunicaciones con un valor de 375.000 euros. En Honduras nos encontramos con Andy Naja, el lateral derecho de 30 años, que juega en Olimpia con un valor de 500.000 euros. En Hong Kong nos encontramos con Michael, volante de 30 años, que juega en el Quiché con un valor de 550.000 euros. En la primera división de Turquía, o mejor dicho de Hungría, nos encontramos con Christopher Zachariasen, un volante noruego de 30 años que juega en el Ferencváros con un valor de 4 millones y medio de euros. En India nos encontramos con Jason Cummings, un delantero centro de 28 años que juega en el Mohun Bagan y tiene un valor de 1.100.000 euros. En Indonesia nos encontramos con Radja Nainggolan, el volante de 35 años belga que juega en el Banjarkara Presisi y tiene una cotización de 400.000 euros. En la Premier League nos encontramos a Erling Haaland, el delantero noruego de Manchester City, que tiene una cotización de 180 millones de euros. En la segunda división de Inglaterra, en la Championship, nos encontramos con Kiernan Desbury Hall, el volante de 25 años que juega en el Leicester City con un valor de 30 millones de euros. En la League One, que es la tercera división de Inglaterra, nos encontramos a Calvin Ramsey, lateral derecho de 20 años, que juega en el Bolton Wanderers con un valor de 4 millones de euros. Y en la League 2, en Inglaterra, la división número 4, nos encontramos con Arthur Okonkwo, que juega en el Wrexham, el portero de 22 años, con un valor de 1.800.000 euros. En Irán nos encontramos con Hussein Khani, un defensor central de 29 años que juega en el Persepolis con un valor de 1.800.000 euros. En Irlanda nos encontramos a Scott High, volante de 23 años que juega en el Dundalk y tiene un valor de 850.000 euros. En Irlanda del Norte nos encontramos a Rohan Ferguson, portero de 28 años que ataja en el Larne y tiene un valor de 300.000 euros. En Islandia nos encontramos a Aaron Ellis Thararsson, un volante de 29 años que juega en el Vikingur Reykjavik con un valor de 400.000 euros. En Islas Feroe nos encontramos a Jakub Andreasen, volante de 25 años que juega en el Keflavik y tiene un valor de 350.000 euros. En Israel nos encontramos a Gadi Kinda, volante de 29 años que juega en el Maccabi Haifa con un valor de 4 millones de euros. En la Serie A, en Italia, en la primera división, nos encontramos al argentino Lautaro Martínez y al nigeriano Víctor Osimhen, uno en el Inter, otro en Napoli, ambos con un valor de 110 millones de euros. En la segunda división italiana, en la Serie B, nos encontramos al uruguayo Agustín Álvarez, delantero centro de 22 años, que juega en Sampdoria con un valor de 8 millones de euros. Y en la Serie C, en la tercera división, nos encontramos a Christian Spendi, delantero centro de 20 años, que juega en el Cesena con un valor de 2 millones de euros. En la primera división de Jamaica nos encontramos a Fabian Reed, delantero centro de 32 años, que juega en el Arnett Gardens con un valor de 50.000 euros. En la primera división de Japón nos encontramos a Samuel Gustafsson, volante de 29 años que juega en el Urawa Reds y tiene un valor de 3 millones de euros. En Kazajistán nos encontramos a Max Ebong, volante de 24 años que juega en el Astana con un valor de 1 millón de euros. En la primera división de Kosovo nos encontramos a Exxon Bektulay, defensor central de 30 años que juega en el Drita con un valor de 600.000 euros. En Letonia nos encontramos a Erboje Babek, volante de 24 años que juega en el Riga con un valor de 1.800.000 euros. En Líbano nos encontramos a Lee Erwin, delantero centro de 29 años que juega en el Al-Aled con un valor de 600.000 euros. Y en Liechtenstein nos encontramos a Dejan Jokovic, un delantero centro de 23 años que juega en el Vaduz con un valor de 400.000 euros. En la primera división de Lituania nos encontramos a Ariadner Smith, el delantero centro de 25 años que juega en el Panevesis y tiene una cotización de 700.000 euros. En la primera división de Luxemburgo nos encontramos a Rafael Holthauser, volante de 31 años que juega en el Sweet Esperance y tiene una cotización de 400.000 euros. En Macedonia del Norte nos encontramos con Nikola Vlahovic, lateral derecho de 28 años, nacido en Serbia, que juega en el Struga Trim y tiene una cotización de 700.000 euros. En Malasia nos encontramos a Jalil Elías, el volante de 27 años, nacido en Argentina pero que representa los colores de Siria, juega en el Johor Darul y tiene una cotización de 3 millones de euros. En Malta nos encontramos a Kemar Reed, el volante de 29 años que juega en el Floriana con un valor de 350.000 euros. En Marruecos nos encontramos a El Mehdi Benavid, portero de 26 años, nacido en Marruecos, que juega en el Farabat y tiene una cotización de 1.700.000 euros. En la Liga Mexicana, en la primera división, nos encontramos al español Sergio Canales, que juega en Rayados de Monterrey y tiene 33 años, con una cotización de 11 millones de euros. Y en la Liga Expansión nos encontramos a Daniel Lahoud, el extremo izquierdo de 25 años, que juega para la selección del Líbano en Atlante de México y tiene una cotización de 1 millón de euros.
En Moldavia nos encontramos a Cristian Tobar, el defensor central colombiano de 25 años que juega en el Sheriff Tiraspol con una cotización de 800.000 euros. En Montenegro nos encontramos a Vasilije Acic, volante de 17 años, nacido en Montenegro, que juega en el Budućnost Podgorica con una cotización de 600.000 euros. En Mozambique nos encontramos a Richard Mbulu, delantero centro de 30 años, nacido en Malawi, que juega en el Costa do Sol con una cotización de 250.000 euros. En Nicaragua nos encontramos a Iván Ochoa, el volante de 27 años, nacido en México, que juega en el Real Estelí con una cotización de 225.000 euros. En Nigeria nos encontramos a Fez Nosiri, un pivote de 25 años que juega en el Kawara United, tiene un valor de 150.000 euros. En Noruega nos encontramos a Albert Grönbæk, volante de 22 años, nacido en Dinamarca, que juega en el Bodo y tiene una cotización de 10 millones de euros. En Nueva Zelanda nos encontramos a Cameron Hewson, volante de 29 años, nacido en Nueva Zelanda, que juega en el Auckland City con un valor de 425.000 euros. En Omán nos encontramos a Salah Al-Shayei, volante de 25 años, nacido en Omán, que juega en el Al-Nada con una cotización de 550.000 euros. En la primera división de los Países Bajos, la Eredivisie, nos encontramos al mexicano Santi Jiménez, delantero de el Feyenoord con un valor de 50 millones de euros. Y en la segunda división de este país nos encontramos a Ahmed Khan Kaplan, un defensor central de 21 años que juega en el Ajax B con un valor de 4 millones de euros. En Panamá nos encontramos a Ronald Córdoba, delantero de 26 años, nacido en Panamá, que juega en el Herrera Fútbol Club con un valor de 250.000 euros. En la primera división de Paraguay nos encontramos a Fernando Cardoso, el volante paraguayo de 23 años que juega en Olimpia con un valor de 3 millones y medio de euros. En Perú nos encontramos a Joao Grimaldo, el extremo derecho de 21 años que juega en Sporting Cristal con un valor de 1,5 millones de euros. En Polonia nos encontramos a Lukas Bukovic, defensor central de 17 años croata que juega en el Radomiak Radom y tiene un valor de 7 millones de euros. En la primera división del fútbol portugués nos encontramos a Víctor Gyökeres, este delantero centro de 25 años, nacido en Suecia, que juega en el Sporting de Lisboa con un valor de 45 millones de euros. Y en la segunda división de Portugal nos encontramos a Rodrigo Mora, el volante de 16 años solamente portugués, que juega en el Porto B con un valor de 2,5 millones de euros. En República Checa nos encontramos a Rafiu Dorosumi, un delantero centro nigeriano de 21 años que juega en el Victoria Pilsen y tiene un valor de 5 millones de euros. En República Dominicana nos encontramos a Luismi Quesada, lateral izquierdo de 28 años, nacido en Puerto Rico, que juega en el Cibao y tiene una cotización de 200.000 euros. En Rumania nos encontramos a Darius Olaru, volante de 25 años que juega en el Steaua Bucarest con un valor de 6 millones y medio de euros. En la Premier League rusa nos encontramos a Wendel, el volante brasileño de 26 años que juega en el Zenit de San Petersburgo con un valor de 22 millones de euros. En la primera división de San Marino nos encontramos a Imre Badalassi, delantero centro de 29 años, nacido en Italia, que juega en el Tripene y tiene una cotización de 150.000 euros. En Serbia nos encontramos a Mirko Ivanic, un volante de 30 años, nacido en Montenegro, que juega en el Estrella Roja y tiene un valor de 7 millones y medio de euros. En la primera división de Singapur nos encontramos a Bart Rancelar, volante de 27 años, nacido en Países Bajos, que juega en el Lion City y tiene un valor de 2 millones de euros. En Sudáfrica nos encontramos a Marcelo Allende, el volante chileno de 24 años, que juega en el Mamelodi Sundowns y tiene un valor de 2.300.000 euros. En Suecia nos encontramos a Lucas Bergvall, este volante de 18 años que tiene un valor de 5 millones de euros y juega en el Djurgårdens, también del fútbol de Suecia. En Suiza nos encontramos al italiano Simone Pafundi, este volante de 17 años que juega en el Lausanne Sport y tiene un valor de 8 millones de euros. En Tailandia nos encontramos a Bisoli, delantero centro de 26 años, nacido en Brasil, que juega en el Buriram United y tiene un valor de 1.800.000 euros. En Tayikistán nos encontramos a Rustam Yatimov, portero de 25 años, nacido en este país, que juega en el Istiklol Dushanbe con un valor de 1.200.000 euros. En Túnez nos encontramos a Yacine Meria, defensor central de 30 años, tunecino, que juega en el Esperanza de Tunis con un valor de 1.800.000 euros. En la Superliga Turca nos encontramos a Mauro Icardi, el delantero argentino de 31 años que juega en el Galatasaray con un valor de 20 millones de euros. En Ucrania nos encontramos a Mykola Matvienko, el defensor central de 27 años ucraniano que juega en el Shakhtar Donetsk con un valor de 20 millones de euros. En Uruguay nos encontramos a Leonardo Fernández, el volante de 25 años que juega en Peñarol y tiene un valor de 7 millones de euros.
En Uzbekistán nos encontramos a Odison Khan-Rokebov, un volante de 28 años que juega en el Nat Bajor y tiene un valor de 1.200.000 euros. En Venezuela nos encontramos a Wilker Fariñez, el arquero de 26 años que hace poco se sumó a Caracas y tiene un valor de 3 millones de euros. En Vietnam nos encontramos a Joel Tahué, delantero centro de 30 años, nacido en Camerún, que juega en el Hanoi y tiene un valor de 600.000 euros. Y por último, en Djibouti nos encontramos a Rafael Diarra, defensor central de 28 años, nacido en Francia, que juega en el Arta Solar 7 y tiene un valor de 250.000 euros. Así que no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que hayan conocido jugadores, ligas y equipos que quizás no tenían muy en cuenta. Si les sorprendió algún caso en particular, lo pueden dejar en los comentarios. Como les decía antes, no es el primero de estos videos, ya hablamos del jugador más caro de cada país del mundo. Y si les gustaría que sigamos con esta temática, les recomiendo que dejen su me gusta y propongan en los comentarios otro tipo de videos de este estilo que les gustaría que hagamos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos estamos viendo mañana en un próximo video.